Hola, ¿qué tal con todos ustedes, nuestras personas, nuestros seguidores en todas las redes sociales? Estamos en vivo, estamos en Facebook y también en la plataforma de LinkedIn, conectados otra vez en un nuevo tema de agroconocimiento para aquellas personas que no saben qué es agroconocimiento. Agroconocimiento es un conjunto de temas, ¿no? De webinars que se da mediante redes sociales, de temas muy interesantes respecto a las áreas de agronomía, de instalación, de diseño y hoy trataremos de un tema bien importante que respecta al área de producto. Como sabemos, siempre en un sistema de riego existen muchos componentes que realmente tienen mucha importancia y uno de ellos es el filtro, ¿no? Un sistema de filtrado siempre es bien importante para que el sistema de riego sea, primero riegue, ¿no? Riegue bien de una manera correcta y todo vaya en su cauce. Yo soy Harry Centeno, pertenezco al equipo de marketing y en esta ocasión el tema va a ser dado por el ingeniero Víctor Ruiz, él es jefe de producto de Netafim Perú y los dejo con Víctor para que nos pueda dar hoy este tema bien importante para todos ustedes. Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Harry, por el pase. Así es, efectivamente, hoy día tenemos un tema muy interesante que nos va a permitir saber qué filtro debemos elegir para nuestro sistema de riego, ¿no? Entonces, vamos a dar las pequeñas bases para que podamos tener noción de cómo poder seleccionar estos equipos que son imprescindibles para darle durabilidad a nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Muy Entonces, bien, Víctor. Entonces yo te dejo y no se olviden que durante la transmisión vamos a dejar un link para que ustedes puedan dejar sus datos y así nosotros vamos a entregarles el certificado a nombre de Netafim Perú y también de Víctor. Entonces, Víctor, te dejo para que puedas dar el tema. muy bien, muchas gracias. ¿Me ayudan compartiendo, por favor, la PPT? Bien, de acuerdo. A ver, un segundo, déjenme ver acá. Sí se aprecia, ¿verdad? Entonces,
Bien, nuevamente muchas gracias con todos, muy buenas tardes. Hoy día, como les estaba indicando al inicio, trataremos el tema de qué filtro debo elegir para mi sistema de riego, un tema muy importante, y para eso he desarrollado esta pequeña agenda, que vamos a hablar estos 5 puntos, una pequeña introducción, vamos a hablar, es importantísimo hablar de la calidad de agua, vamos a hablar luego, después de la calidad de agua, sobre filtración. Nos va a permitir luego eso hablar sobre los tipos de filtro y finalmente poder responder a la pregunta ¿qué tipo de filtro debo elegir para mi sistema de riego? Entonces, sin ni más, comencemos. ¿De acuerdo? Como cualquier actividad dentro a nivel mundial, pues para la agricultura también el uso del recurso hídrico es importantísimo. En este caso, la agricultura ocupa aproximadamente un 70% del consumo de agua a nivel mundial. Pero esta cantidad de agua, como podemos ver en la siguiente imagen del centro, no es suficiente para poder regar toda esta área cultivable que tenemos. Solamente aproximadamente un 24% de esa área total de tierras cultivables se puede regar con esta cantidad de agua. Y esto, a su vez, en la imagen de la derecha, podemos apreciar cómo se distribuyen los diferentes métodos de riego, ¿no? Siendo todavía, lamentablemente digo, el 75% del agua que utilizamos se usa como riego tradicional, riego por inundación, riego por gravedad, a través de surcos, acequias, entonces donde esa eficiencia de aplicación es muy baja, entonces perdemos mucha agua utilizando estos métodos, ¿no? Ya solamente un 18% aproximadamente comenzamos a tecnificar y usamos unos métodos de riego como aspersión, en donde también comenzamos a tener cierto grado de eficiencia, ¿no? Que nos permite optimizar, y solamente un 5 o 7% nos permite tener un sistema de riego mucho más preciso, mucho más eficiente, arriba del 90% de eficiencia del uso, de la aplicación de este recurso hídrico, que es muy importante y como vemos que es muy escaso. Entonces, si todos tomáramos conciencia, digamos que podríamos maximizar el uso de este recurso y todavía aún regar más. Pero esto no es todo, ¿no? ¿A qué desafíos nos encontramos? Bueno, la fuente de agua con la que usamos para regar, pues al final termina recirculándose y termina siendo la misma, ¿no? Durante todo el ciclo del agua. Entonces, continuamente existe un deterioro de esta calidad de agua que nosotros usamos en las diferentes industrias, inclusive la agrícola también termina contaminando de cierta forma algunos acuíferos y también tenemos que intentar minimizar esta contaminación. Entonces, ¿a qué nos lleva esta contaminación del agua o este deterioro de la calidad del agua? Pues que no nos permite optimizar las ventajas agronómicas que nos brinda el sistema de riego por goteo. ¿Cómo así? Si ustedes sabrán, pues desde el punto de vista agronómico, ¿qué sería lo ideal para una planta con respecto a la dosificación de agua? Poder distribuirlas, ¿no? En la mayor cantidad de tiempo posible donde la planta lo aproveche, ¿de acuerdo? Entonces, para poder distribuir eso, ¿qué teníamos que hacer? Usar los emisores de bajo caudal. Entonces, desde el punto de vista agronómico, estos emisores de bajo caudal tendrían que ser, ¿de cuánto? De 1 litro por hora, 0.5 litros por hora, a menos, tenemos 0.4 litros por hora, pero ¿qué tenemos aquí? Que nosotros decimos, no, yo no puedo, de acuerdo, definitivamente, eso es lo ideal, pero yo no puedo usar eso, ¿por qué? Porque la calidad de agua que yo estoy usando no es buena. Si yo uso ese emisor, definitivamente mi sistema va a colapsar y tengo que migrar hacia los caudales un poquito más altos, 1.6 litros por hora, 2 litros por hora, 4 litros por hora, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Eso es a lo que me refiero, que no nos permite tomar todas las ventajas que nos brindan los sistemas, ¿no? Aparte, que nos compromete con los problemas de mantenimiento y tamponamiento, ¿no? Entonces, esta calidad o esta mala calidad de agua es un paradigma que en muchos casos aparece dentro de la agricultura y que no permite también masificar el uso de estos sistemas de riego, ¿no? Entonces tenemos que entender ese problema también. Además, si es que nosotros ya estamos usando un filtro porque estamos concientizados con eso, entonces si no tenemos noción de estos mantenimientos y si este filtro falla, definitivamente nos va a minimizar la eficiencia del sistema y probablemente el rendimiento de los cultivos, ya que voy a tener zonas que no van a estar regadas, otras zonas que van a estar más o menos, entonces no va a haber un desarrollo, un rendimiento de toda la zona que yo he sembrado de forma pareja, por lo que y todo a causa de esta calidad de agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué es esta calidad de agua, no?
La calidad de agua básicamente se refiere a la concentración de elementos físicos, químicos, biológicos, solubles o suspendidos que están flotando dentro del agua. Y desde el punto de vista de nuestro mundo del riego, nosotros cuando hablamos de calidad de agua nos enfocamos en la parte agronómica, pero también debemos enfocarnos en la parte agrotécnica, ¿no? Y es aquí donde comienza a aparecer los productos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista agronómico, pues, obviamente yo tengo que usar una fuente de agua que no tenga soluciones o no tenga componentes nocivos para el desarrollo de mi cultivo, que no los afecte, ¿no? Y entonces yo analizo eso, pido un análisis de agua y verifico que efectivamente esa agua es apta para uso agrícola, ¿no? Y desde el punto de vista agrotécnico, yo tengo que verificar también que los soluciones, compuestos, sólidos o suspensión que traiga esa agua que yo voy a usar, que tenga esa fuente, no sean también perjudiciales para el equipo de río que me va a permitir, valga la redundancia, regar y optimizar el uso de este recurso, ¿no? Entonces, ¿y cómo así lo veo esto? Por ejemplo, imaginémonos nosotros que tenemos, a ver, una solución, no sé, 1000 ppm de un cloruro disuelto en el agua. Desde el punto de vista agronómico, pues puede tornarse perjudicial si yo uso esa agua, ¿no? Para mi cultivo. Pero desde el punto de vista agrotécnico, este elemento disuelto en el agua va a pasar por el filtro, va a salir por el gotero y no va a causar ningún problema a mi sistema de riego. Pero por el contrario, si yo, por ejemplo, tengo alguna arena dentro del sistema, inicialmente, de forma general, no debería causar ningún problema desde el punto de vista agronómico a mi cultivo, la arena, pero sí causa un tremendo efecto, un tremendo daño a mi sistema, ¿no? Recordemos que definitivamente la arena es algo que si se introduce dentro de los sistemas, dentro de nuestros goteros, va a ser bien difícil, especialmente los goteros, va a ser bien difícil poder eliminarlas, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hablar de seleccionar los equipos de riego, tenemos que tener en cuenta, especialmente de la filtración, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? El agronómico y el agrotécnico, ¿de acuerdo? Y las fuentes de agua, pues ya esta parte no, ya sabemos, tenemos experiencia, ustedes también, cada uno puede identificar las diferentes fuentes de agua que utilizan para sus sistemas de riego, ¿no? En general tenemos los acuíferos y tenemos las aguas superficiales y en algunos casos las aguas residuales, ¿no? Todavía en el Perú no está muy definido el tema de aguas de reuso, de aguas residuales, básicamente quizás tenemos aplicaciones en jardinería, parques y jardines, etcétera, un tanto ornamentales, ¿no? Ya para las fuentes tradicionales que conocemos, especialmente pozos, ríos, canales, pues esas sí son las que más se usan. Y acá tengamos en cuenta algo también muy importante, que muchas veces en nuestro día a día nos hemos encontrado pues con clientes que nos dicen, ay, tu fuente de agua es igual que todos, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, el río Santa, que abastece el proyecto Chaymochi para nuestro lado, de acá, de Trujillo, en donde estamos ahora. Sí, pero entendamos que esa fuente, conforme va avanzando, va cambiando sus características. Conforme va pasando, por ejemplo, de un canal abierto, en donde se comienza a contaminar con arena, etcétera, pasa por una acequia que no está revestida, se comienza a contaminar con otros solventes, con otras soluciones, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente conforme se va moviendo, a pesar de que fue la misma fuente de agua, ya no es la misma calidad, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso y comencemos a tener un poco más de cuidado o tener en cuenta estos pequeños detalles. Aquí, ¿qué vamos a encontrar dentro del agua? Pues organismos vivos, microorganismos, sólidos suspendidos, minerales disueltos, ¿no? Eso es lo que comúnmente encontramos. Y si estos factores los comenzamos o solos o se comienzan a combinar, pueden ser factores que pueden obstruir el sistema de riego por goteo, ¿ya? Entonces, ojo con esto, hay que tener cuidado y tener en cuenta estos factores. Por ejemplo, acá el factor físico, no hablamos físico, químico, biológico. El factor físico, acá vemos una imagen de presencia de arena dentro del gotero, dentro del laberinto, ¿no? Si fuera una partícula, 2 partículas, 3 partículas, 10 partículas de arena, probablemente
hubieran pasado por el laberinto con toda su tecnología que tiene, hubiera causado el efecto de evitar sedimentación y de eliminar toda esa impureza dentro de su cuerpo, pero cuando ya hablamos de grandes cantidades, pues obstruye esto, ¿no? Entonces, y la arena, la verdad, es insoluble y casi imposible de eliminar de los goteros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente la recomendación es, tenemos que identificar la fuente de por donde está introduciéndose esta arena, que puede ser la misma fuente de agua, puede ser un filtro que ya está dañado, defectuoso, que está roto, que necesita reparación. A veces dicen, hemos escuchado muchas expresiones de estas que dicen, no, el filtro se ensucia mucho, así que lo he sacado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya los comentarios que ustedes creen correspondientes a eso. Puede ser también un tema de la succión, ¿no? La succión está, el punto de succión está en una zona de flujo turbulento, está en una zona muy baja, donde están todos los sedimentos, entonces hay que entender un poco el problema, ¿no? Y buscar cuál es la causa en todo caso, ¿no? También puede venir la contaminación de todo este sistema a través de la succión que pueda generarse de las mangueras después de riego. Entonces, para eso existen otros componentes que permiten el antisifón que nosotros le llamamos, ¿no? Y también los fertilizantes impuros, ¿no? La baja calidad de estos insumos que pueden venir contaminados también con otro tipo de elementos que pueden causar esta sedimentación, ¿no? Acá tenemos también más imágenes. En este caso, por ejemplo, no solamente afecta al gotero, como vimos en la imagen anterior, sino que termina colapsando en todos los componentes del sistema. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no solamente se daña el gotero, acá pues podemos ver que todo esto vamos a encontrar en el sistema y hay que comenzar a hacer un plan preventivo y en el peor de los casos un plan correctivo, ¿no? El factor biológico también lo que hemos encontrado dentro de los sistemas, pues muchas veces han sido colonias de bacterias, hongos, raíces, ¿no? Que se forman durante la uso y la operación del sistema. Entonces también hay que tener en cuenta esos análisis de calidad de agua. También igual estas colonias de bacterias pues generan unas especies de babita, ¿no? Que se van acumulando y terminan obstruyendo todos los sistemas también, ¿no? Entonces, igual también los factores químicos como las incrustaciones de los sedimentos, fosfatos, óxidos, yesos, sales, todos estos componentes están disueltos generalmente en el agua, entonces van a pasar por el filtro, pero hacia adelante terminan reaccionando y precipitando, y esos precipitados terminan obstruyendo, en este caso cuando ya pasaron los filtros, terminan obstruyendo los demás componentes, especialmente los goteros, que son la parte más sensible, más pequeña de todos los sistemas, ¿no? Entonces, también tenemos desde el punto de vista químico la fertirrigación, ¿no? Que cuando a veces combinamos elementos que no son compatibles, y esta inyección de fertilizantes es después de los filtros, terminan precipitando y afectando los goteros, ¿no? Entonces esto ya lo sabemos, entonces hay que saber también esa parte del sistema. Probablemente ahí nuestro compañero Harry también va a estar presentando más adelante parte del tema de agroconocimiento, temas de compatibilidad de los fertilizantes, ¿no? Justamente para mitigar estos problemas de precipitación dentro de los sistemas de riego, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña tabla en donde nosotros encontramos o podemos ver, ¿no? Los principales factores de taponamiento en función a las fuentes de agua, ¿no? Acá dice aguas subterráneas, vamos a traducir así, superficiales, y las aguas con tratamiento, ¿no? Tratadas. Entonces, esta es una pequeña tablita que nos va a permitir más o menos tener una idea de lo que podemos encontrar en estas diferentes fuentes de agua. Ya para eso, para tener un dato mucho más exacto, ¿qué es lo que necesitamos? Imprescindible, el análisis de agua, como siempre. Entonces, y el análisis de agua tiene que ser desde el punto de vista agronómico, obviamente, y también agrotécnico, ¿no? Entonces, agronómico, los clases, pH, conductividad, sales que puede haber, etcétera, algunos iones, pero desde el punto de vista agrotécnico debemos solicitar, ¿no? Análisis también de sólidos en suspensión, sólidos totales en suspensión, sólidos totales disueltos, demanda bioquímica, turbidez, tamaño de partículas, arena. Entonces, esos datos son los que nos van a nosotros ayudar a definir el tipo de filtrado que debemos usar.
¿De acuerdo? Y entonces, teniendo estos datos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en Netafim pues tenemos ya unas tablas parametrizadas que nos van a permitir tener una idea de cuál es la calificación característica del agua o mi fuente de agua con la que yo voy a regar. Miren, por ejemplo, acá tenemos diferentes parámetros en la primera columna de la izquierda, diferentes parámetros, y después de la columna de la izquierda las tres siguientes columnas son, ¿qué cosa? Son valores, ¿no? Clasificaciones de riesgo de taponamiento o riesgo potencial de taponamiento, de valores bajo, medio, alto, y sus diferentes valores ahí. Y en la última columna de la derecha podemos ver algunas sugerencias de tratamiento, pretratamiento, de qué equipo usar, ¿no? O qué es lo que podemos hacer, en todo caso, antes de usar un equipo, ¿no? Es pretratamiento más que todo. Entonces, aquí nosotros ya comenzamos a identificar, comenzamos a establecer qué es lo que vamos a hacer, qué filtro vamos a usar con el análisis de agua y combinándolo con estos criterios de calidad de agua que nosotros podemos proveerles sin ningún problema. Entonces, y ojo con esto, ¿no? Tengamos en cuenta que la calidad de agua no es que evalúo un solo valor y ahí se queda, sino que la calidad de agua cambia anualmente, estacionalmente, mensualmente, semanal, diaria, por hora. Entonces, esto es dinámico, ¿no? Entonces, aquí el consejo es básicamente comenzar a conocer nuestra calidad de agua. Muchas empresas, agroindustrias que trabajan con nosotros, pues ellos ya son especialistas en sus muchos años trabajando con esa misma calidad de agua, ya lo conocen al pie de la letra. Los que recién están empezando en este mundo de riego, también sería importante que comiencen a empaparse de esos temas, del histórico de esos temas de calidad de agua, ¿no? De esos análisis deben tener seguramente tabulado, y si no los tienen, pues es momento de comenzar a tener datos de calidad de agua para que puedan tener éxito en este negocio de la agricultura también, y que puedan ser un caso más de éxito, como les digo, para todos los demás, ¿no? Que se pueda contar, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esta base de la calidad de agua, ¿de acuerdo? Teniendo esta base, nosotros podemos hablar de filtración, ¿de acuerdo? Entonces, y en la filtración, ya teniendo la calidad de agua, ¿qué es la filtración? Básicamente la separación física de las partículas, ¿no? Las partículas grandes que están dentro del agua, ¿no? Y esta la vamos a filtrar a través de ¿qué? Un medio poroso, llamado un filtro. ¿Con qué finalidad? Eliminar las partículas de agua. ¿Para qué? Para evitar la solución, para evitar la obstrucción de los sistemas de riego, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad principal. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque necesitamos mantener la uniformidad de riego, porque necesitamos evitar que nuestros goteros se tapen. Hablo de los goteros específicamente porque son la parte final, la salida hacia la puerta directa hacia la dosificación a las plantas. Entonces, evitar que se tapen y proveer constantemente de agua y nutrientes a nuestras plantas para poder estandarizar y obtener la producción que nosotros queremos tener esto. ¿Por qué más? Porque necesitamos darle durabilidad a nuestro sistema. Eso implica inversión. Yo ya gasté un dinero con mi sistema y obviamente tengo que cuidarlo, ¿no? A mí me interesa que dure en el tiempo, 5, 10, 15, 20 años, todo lo más que pueda. Entonces, ¿por qué? De esa forma también puedo ahorrar costos. Y si yo no hago eso, pues tengo que estar dándole mantenimiento, cambiando el producto, se me taparon las mangueras, tengo que comprar nuevamente, y todo eso termina siendo costos, ¿no? Entonces, la idea no es eso. La idea es poder concientizarnos y conocer nuestra calidad de agua y dimensionar un filtro adecuado para esa calidad de agua, para darle uniformidad de riego, vida útil a nuestro sistema y minimizar los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, y cuando comenzamos a hablar de filtración, ¿qué tenemos? Hablamos de las siguientes terminologías: MESH, micrón, área de filtración, área efectiva, volumen efectivo, velocidad de filtración, y donde vamos a repasarlos rápidamente nada más para recordar de qué se trata cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de MESH, nosotros tenemos que, en primer lugar, el MESH es una unidad de la industria textil que fue adoptada para agricultura también, para el caso de los filtros, en donde se refiere a la cantidad de orificios que se encuentra en una pulgada lineal, ¿no? Si yo cojo mi tela, un polo, una camisa, mido una pulgada, ¿no? Con una regla, y soy capaz de contar los orificios que hay en esa pulgada, entonces podré decir cuántos mesh tiene, ¿no? Se refiere a la cantidad de orificios que hay en una pulgada lineal.
Ya en cambio, para la terminología de la micra, micrón, es básicamente, es como la imagen de abajo a la derecha, el tamaño del orificio, ¿no? Entonces, y hay una equivalencia más o menos entre micra y micrón, ¿no? Y que es lo que en la mayoría de los casos usamos para riego, en especial de goteo, riego por goteo. Si se fijan en todos los catálogos, dentro de las recomendaciones dice usar filtros de 120 mesh o 130 micrones. Esa es la recomendación que dice en todos los catálogos, por lo menos los nuestros, ¿no? De donde sí indicamos. Entonces, aquí ya sabemos, ¿no? Son unidades de medida, podemos decir que son compatibles entre una y otra en las siguientes equivalencias y con eso podemos comenzar a elegirlo, ¿no? Ya, miren, esto parece muy básico, pero es muy importante porque me va a permitir explicar la siguiente PPT, ¿no? El área de filtración. Imaginémonos, vamos a enfocarnos en la imagen de la izquierda primero, ¿no? Es un área total que básicamente tengo yo ahí un cilindro, ese cilindro si soy capaz de estirarlo, se va a volver un rectángulo, yo voy a tener mi área de filtración es largo por ancho, así de simple, ¿no? Mi área de filtración total, pero mi área efectiva, básicamente le voy a descontar las zonas que no tienen esa malla, ¿no? Y esa va a ser mi área de filtración efectiva. Hasta aquí, este filtro, si así fuera mi filtro, sería solamente en dos dimensiones, largo por ancho, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos en el mercado diferentes tipos de filtros, en donde ustedes quizás hayan escuchado por qué le dicen que el filtro de disco es 3D. ¿Por qué el filtro de grava es el mejor y es el que tiene 3D? ¿No? Básicamente porque esa tercera dimensión es la profundidad a través de la cual tiene que atravesar el agua. Vemos la flechita, veamos la imagen del centro, tengo mi cartucho, mis anillos ahí, el agua entra de afuera, de arriba hacia abajo en la imagen, ¿no? Y atraviesa ese espesor, son 2,5 centímetros, más o menos, ¿no? En la imagen de la izquierda se ve también es otro corte, donde atraviesa todo ese espesor y se ve que ha atrapado las partículas en su cuerpo. Entonces, 2,5 centímetros de espesor. Esos 2,5 centímetros de espesor es la profundidad a través de la cual pasa el agua. Entonces, por eso decimos que los filtros de disco son 3D. Y mucho más aún los filtros de grava, donde el agua, como ven en la flechita, tiene que atravesar todo ese lecho filtrante, toda esa cama de grava, de arena que pueda tener ahí, más o menos unos 50, 60 centímetros, atraviesa, ¿no? Entonces es mucho más efectivo. Ahora luego vamos a ver el detalle de cada uno de ellos, pros y contras, pero digamos que también es 3D. Ya en cambio, el filtro de malla es básicamente, vamos a decir así, como un colador. Lo que atrapó, atrapó en lo que pasó. Luego de eso, no hay más, ¿no? Entonces es por eso que en muchos casos, por lo menos para calidad de agua malas, muy malas, no se recomienda el uso de filtros de malla. El uso de filtros de malla nada más terminamos recomendando para aguas de buena, regular, de buena, ¿no? Media calidad, ¿ya? Y lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. Entonces, sabiendo eso ahora que es filtro de 2D, 3D, ¿no? Vamos a ver qué tipo de filtros nosotros tenemos, ¿no? En el mercado, bueno, los que ya sabemos, ¿no? Filtro de grava, filtro de disco, filtros de malla y los hidrociclones, que no son filtros, básicamente son separadores de arena, ¿ya? Entonces ahí no nos confundamos, pero también los incluimos dentro del portafolio como partes de tratamientos de agua. Disculpen, aquí se movió la imagen, pero ese es solamente un fondo. Acá a la izquierda es lo importante, el filtro de malla, ¿no? Básicamente es una pantalla, puede ser perforada en muchos casos, en otros casos puede ser tejida, se asemeja a un colador, ¿no? Y en algunos casos existe la opción automática también de limpieza automática, perdón, que se succiona por dentro, ¿no? Y tiene cierto grado de eficiencia de la limpieza. ¿Qué de bueno tiene ese filtro de malla? Bueno, en primer lugar lo que les venía diciendo, que lo ideal es trabajar con agua limpia, de buena calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un filtro 3D.
Entonces pasa y lo que pasa va a terminar obstruyendo el sistema si es que pasa algo más. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo recomendamos? Muchas veces para sistemas que no sean de emisores tan pequeños, microaspersión, evaluando, y aspersión, cañones, pivots, ¿no? Con aspersores. Quizás ahí sí podemos trabajar, ¿no? Pero no para goteo directamente si es que el agua es un agua de moderada mala calidad, no se recomienda. ¿Ya? Lo de bueno es que trabaja con bajas presiones también y tiene un precio por metro cúbico, es más económico, ¿no? El precio por metro cúbico por hora es más económico. Así que desde ese punto de vista es el más baratín, vamos a decir así. No, acá tenemos algunas imágenes donde sí vemos que es importante, se puede usar como filtro secundario. En este caso, bueno, en la foto del medio nosotros podemos ver que está como filtro principal, pero ¿por qué? Porque aquí era agua de pozo, decantada, desarenada, entonces ya no quitamos el reservorio estaba cubierto, entonces, etcétera. Le dábamos condiciones para poder nosotros usar este tipo de filtros, ¿no? Aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, los tenemos en aplicaciones en los arcos de riego. Y aquí me voy quizás a adelantar o quizás a tocar un tema de que no había mencionado PPTs anteriores, que era básicamente que estamos en una tendencia mundial de utilizar productos orgánicos, porque obviamente el cultivo orgánico tiene precios diferenciados, es mucho más amigable para la salud, etcétera. Entonces esa es la tendencia, pero eso de usar los productos orgánicos, los famosos bioles, desde el punto de vista agronómico, nuevamente, es muy bueno para la planta, muy bueno para el bolsillo final, quizás del productor, termina siendo, vamos a decirlo así, muy perjudicial para los sistemas de riego. Entonces, la recomendación nuestra es que cada vez que hagamos un proyecto de riego sabemos que va a utilizar fertilización orgánica, a pesar de los filtros que debamos poner como principales en el cabezal, debemos acompañar y colocar filtros secundarios o filtros, ya sea en la matriz, en la distribución de la red hidráulica o en los arcos de riego, sí o sí. Esto es necesario. No es un lujo, es una necesidad. Si es que quiere tener tu éxito, tu sistema de riego con fertilización orgánica. Eso sí es una recomendación que les damos, ¿no? Y es así como lo van a encontrar nuestros proyectos, con esa recomendación. Ya el filtro de disco, bueno, aquí ya el tema del 3D ya está un poco más claro, ¿no? Aquí el elemento filtrante son una serie de discos que están uno encima de otro, y terminan teniendo una profundidad, como se ve en la imagen del círculo que está ahí a la derecha, ¿no? Tiene una gran área de filtración, y es mucho más eficaz que la malla para retener material orgánico y coloidal, ¿no? La malla no retiene material orgánico, el disco sí, entonces arenas también, entonces es mucho más efectivo, ¿de acuerdo? El filtro de disco también tiene otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, necesita menos caudal de retrolavado, necesita también menos energía, es compacto, deja para que los que con este tema del EureGAP, del Global Gap y de la huella hídrica, pues este tipo de filtros de disco definitivamente ahorran bastante el uso del recurso hídrico, ¿no? Entonces eso es muy, muy bueno. Entonces, si su relación costo-beneficio es más adecuada, ¿no? Es la más estable, digamos así. Unas fotos, nosotros hoy en día, como ustedes ya saben, y hemos venido promocionando también en los últimos 2 años, siempre la evolución de estos filtros, ¿no? Nosotros tenemos lo que están mirando en la imagen, son los filtros Alpha Disc, que ahora nos permiten ahorrar pues una serie de, principalmente el espacio, puede crecer en torre hacia arriba, ¿no? Y ya no hacia lo largo, ocupando menos área dentro de las casetas, que lo cual termina impactando en el costo de estas construcciones, que muchas veces se hace elevado, ¿no? Entonces, y otros beneficios más, porque ya dimos una capacitación de los Alpha Disc también en su momento.
y otros beneficios más como presión de retrolavado, caudal de retrolavado mucho menores que cualquier otro equipo en el mercado, ¿no? Y la capacidad de acumular información que luego me permite a mí tomar mejores decisiones para mi operación. Entonces, en fin, una serie de beneficios, ¿no? Y algunas otras imágenes también de los diferentes proyectos que también ya hemos ido implementando estos sistemas, ¿no? Y ahora que tenemos el filtro de grava, como yo les decía, el filtro de grava es el filtro, sí, es el más eficiente de todos, definitivamente. Filtración profunda, súper profunda, tridimensional, ¿no? Muy eficaz para materia orgánica, para algas, eh, muy confiable porque también tiene pocas partes móviles, ¿no? Ahí el tema con ese filtro es que ocupa mucho espacio, básicamente es ese, ocupa mucho espacio, ocupa mucho agua para hacerse su autolimpieza, su retrolavado, y ocupa mucha energía también para poder tener ese retrolavado, comparado con los otros modelos que se han presentado anteriormente, ¿no? Entonces, pero aún así termina siendo el sistema más eficaz para riegos con aguas superficiales, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay que evaluar, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, filtro de grava, filtro de anillo, la que mejor se adapte, ¿no? Y también mucho tiene que ver con mi pretratamiento, la verdad tiene que ver también con eso, y entonces para que uno pueda definir cuál de los dos usar, ¿de acuerdo? Y por último, lo que les había mencionado acá, los hidrociclones, que básicamente eran separadores de arena. Para todos los casos anteriores, malla, disco, grava, ¿no? Siempre en la selección de los equipos, ustedes van a tener que trabajan en rango. Nunca te dice, ese equipo tiene una capacidad de trabajar con este caudal. No, te da un rango, ¿no? Rango mínimo, rango máximo, obviamente. Entonces, normalmente los equipos, malla, disco, filtro, para darle mayor resistencia podemos trabajar siempre de rango medio hacia el mínimo, ¿no? En esos rangos. Y no es que no funcionen del medio hacia el máximo, sino que funcionan también, sino que le queremos dar cierta resistencia, ¿no? Cierta holgura, ¿de acuerdo? Y mantienen su eficiencia. Para el caso de los hidrociclones, de ese rango mínimo y máximo, para que ellos puedan tener una máxima eficiencia, se debe trabajar en rango hacia la derecha, al máximo, ¿no? Para que pueda generar la fuerza centrífuga suficiente para que las partículas de arena se puedan pegar a las paredes del cono y puedan caer por gravedad hacia la parte de abajo, al colector que tiene abajo, ¿de acuerdo? Y pueda salir agua ya desarenada, vamos a decir así. Entonces, cuando nosotros seleccionamos ese filtro de su rango máximo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mayor pérdida de carga, ¿no? Entonces, probablemente nos haga perder 3, 5 metros de pérdida de carga solamente el filtro, probablemente 5, solamente este hidrociclón. Así que eso debemos considerarlo en nuestros diseños, ¿ya? Entonces, y tiene una alta eficiencia en la separación de las arenas, ¿no? Y que dice que puede alcanzar hasta un 95%. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, vamos a decir así, la malla es más barato en general, recomendación, usar en agua de pozo. El disco, mayor relación o mejor relación calidad-precio, filtro 3D, muy optimizado donde lo puede ver, espacio, agua, energía. La grava es el mejor filtro a nivel de eficiencia de filtración. También puede remover las partículas de hierro, ¿no? Pretratamiento, no como aplicación directa, hay que oxidar el hierro en la fuente o en algún pretratamiento y luego la grava ayuda a retenerlo. Y bueno, el hidrociclón básicamente es separador de arenas, ¿no? Como dice acá, es necesario cuando la carga de arena quizás sea superior a 50 ppm, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Probablemente la malla siempre vaya como un filtro secundario después de la grava o el disco o hasta el hidrociclón, ¿no? Entonces, no como un filtro primario, salvo que tengas agua de muy buena calidad, agua de pozos, desarenada. Bueno, hasta ahí esa recomendación, ¿de acuerdo?
Acá algo que podemos ver, eficiencia de remoción, ¿no? Un resumen de lo que ya habíamos venido hablando, ¿no? Lo podemos ver luego con más detalle. Y ahora sí, una vez entendido el tema de la calidad de agua, entendido qué tipos de filtros nosotros tenemos en el mercado, podemos responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de filtro debo elegir para mi sistema de riego? ¿De acuerdo? Y nuevamente existen dos criterios muy importantes que debemos tener en cuenta. Básicamente, uno es la eficiencia en la separación de la partícula, que es el propósito principal del filtro, qué tan eficiente es, ¿no? En su propósito. Y luego es qué tan amigable es para darle operación y mantenimiento, sería también uno de los otros criterios. Hay otros más, obviamente, que puedo tener en cuenta, pero yo he marcado estos dos como, digamos que los principales, ¿de acuerdo? Miren, en la imagen puedo ver, ¿no? Cómo yo tengo una muestra de agua, cómo era el agua, después del filtro, cómo está saliendo, y en el drenaje, en el agua de retrolavado, lo que sale, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? De poder tratar el agua con estos medios mecánicos, ¿no? Y al final, cada tecnología está desarrollada, ¿no? Y tiene un espacio en el mercado, ¿de acuerdo? No hay filtro malo, lo que hay es que hay que tener una buena selección del filtro para la aplicación en función a la calidad de agua y el sistema que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Un filtro mal aplicado me va a generar a mí una percepción que es un filtro malo y no es así. Quizás yo no seleccioné adecuadamente el filtro. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es comenzar a familiarizarme con mi calidad de agua en donde voy a desarrollar mi proyecto, comenzar a conocer, ¿no? El filtro en sí, cuáles son las características, las dimensiones, qué capacidades tiene, ¿no? Y si lo puedo aplicar en varias temporadas o no, ¿no? Y en función de eso, por ejemplo, ya comenzamos a elegir el filtro. Miren acá, en este pequeño resumen. Tenemos el agua superficial, ¿no? Una fuente de agua superficial, y como ya hemos visto el tema de calidad de agua, ya podemos decir, tenemos una agua de calidad media, una agua de calidad mala. Entonces ya conocemos el agua. Luego, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué sistema voy a usar, ¿no? En la tercera fila. Puedo usar líneas de gotero de un solo uso o vamos a hablar así como productos, vamos a hablar de líneas de pared delgada, como la Streamline, ¿no? A eso me refiero, con Streamline, 1 o 2 campañas, 1 año, 2 años máximo, y ya está, tengo que renovarlas. Entonces, tengo calidad de agua media y ese sistema, o quizás tengo calidad de agua media y un sistema que necesito que me dure más, quizás siembro un frutal, una hortaliza de más duración. Entonces, probablemente tenga que definir ahí. No, ¿sabe qué? Voy a usar con microaspersores. Es otra selección. Voy a usar con aspersores, es otra selección. Entonces, si fuera, por ejemplo, con el Streamline, si mi calidad de agua es media, como ya vimos el tema de la calidad de agua y los parámetros que habían ahí, podemos decir, puedo usar un filtro de malla o disco porque va acompañado también de la durabilidad de mi sistema. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decirte, no, ¿sabes qué? Tu calidad de agua es media y utiliza filtro de grava, vas a usar un Streamline. Y no es necesario, porque todo va a ir a la par. Todo mi sistema va a ir a la par, ¿no? En cambio, si yo tengo una calidad de agua mala y necesito una línea de goteo también, una Streamline de pared delgada, ya no voy a decirte usa filtro de malla o disco, simplemente te voy a recomendar usa disco, filtro de disco, ¿no? Y así sucesivamente. Si mi calidad de agua es mala, ya no te voy a decir, y voy a usar mis goteros para varios años, no voy a decirte usa solamente disco. Puedes usar el disco, haz un pretratamiento, o puedes usar grava también. Inclusive tiene que ser el pretratamiento para la grava. Entonces, y así sucesivamente comenzamos a definir los productos, ¿de acuerdo? Y acá también, si es agua de pozo, ¿no? En el tema del agua de pozo, por ejemplo, si fuera que voy a regar pivots o voy a usar mi aspersión, entonces te diría, usa solamente hidrociclón, no es necesario que le pongan ni siquiera malla o algo. ¿Por qué? Porque los pivots, porque los cañones, porque los aspersores, las boquillas son de pasos mucho más grandes, ¿no? Y pueden resistir a ese tipo de agua, ¿no? Ya en cambio con microaspersión,
ya tengo que comenzar a ser un poquito más específico. Ok, voy a usar microaspersión. Ok, el agua solamente trae arena. Puedo usar hidrociclón más malla, ¿no? Quien tiene algo de limo, arcilla, puedo usar hidrociclón más filtro de grava. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Que uno ya puede recomendar. Y por último, y aquí acabo, ¿no? Nosotros en Netafim tenemos la serie de productos, la gama de productos que les he mencionado. Tenemos los filtros de grava, que los llamamos los filtros Sandstorm. Tenemos los filtros de disco, que es el filtro de Alpha Disc, que venimos implementando exitosamente en todos nuestros proyectos. Tenemos los filtros de malla, los screenware, cuando necesitamos o cuando tenemos la aplicación, como para fuentes de agua de pozo, que les había dicho, o agua tratada, osmotizada, en muchos casos. Y los hidrociclones también, dependiendo de la concentración de arenas que puedan tener la fuente de agua en el proyecto que vayamos a desarrollar, ¿no? Entonces, y es así como nosotros seleccionamos o podemos responder a la pregunta de qué tipo de filtro podemos usar para nuestros sistemas, ¿no? Y aquí termino. No sé, de aquí en adelante, Harry, ayúdame ahí si hay algunas preguntas. Espero haber sido claro con la explicación. Si hay alguna duda, algo que haya podido también quedar en duda, pueden consultarlo o mandar un mensaje al interno. Sí, tenemos una pregunta de Sandra Garrido que nos dice en LinkedIn, ¿qué caudal de retrolavado consideran para caso cuando el agua es de mala calidad? Ya, de acuerdo. Los caudales de retrolavado están especificados por producto, modelo. Lo que te genera el agua de mala calidad es la frecuencia del retrolavado, si es que no está dimensionado o bien dimensionado, o si es que está dimensionado y realmente hay un pico de agua de mala calidad. Entonces lo que aumenta es la frecuencia. El caudal es el mismo según la ficha. Hablamos de un filtro de grava, por ejemplo, para nuestros modelos, el filtro de grava de 36 pulgadas, necesitamos considerar un caudal retrolavado de 50 metros cúbicos. Para el filtro de alfa Disc, por ejemplo, del disco, que es el último que estamos usando, consideramos el caudal retrolavado está en función a la presión. Hay una tabla ahí de rangos, pero te voy a dar el dato más alto, que es, por ejemplo, 24 metros cúbicos por hora para una presión de 6 bares, ¿no? Que se debe considerar para el diseño. El filtro de malla también está por ahí, 20, 24 metros cúbicos por hora, en promedio el de 8 pulgadas, 10 pulgadas, ¿no? Y así, pero específicamente es eso, cada filtro tiene su valor de retrolavado, cada modelo me refiero. Lo que puede aumentarte es la frecuencia, ¿no? De lavados que hay por la calidad de agua. Claro. Eso sería. Sí, ahí tenemos una pregunta que nos hacen en Facebook, ¿no? Buenas tardes. Si se diera el caso de encontrarte en un proyecto con una mala calidad de agua, alto contenido de arena, material orgánico, alta carga de partículas en suspensión, y solo se pudiera usar dos de los tres filtros que hemos expuesto, hidrociclón, grava y anillo, ya sea por espacio o falta de presión, ¿cuáles serían? Buena pregunta. Probablemente si yo no hago pretratamiento, si hiciera el pretratamiento, ¿no? Si, o sea, si la fuente de agua va a un reservorio y tiene un mínimo tiempo de captación, por lo menos de las arenas, podría usar probablemente la grava y el anillo, ¿no? Si fuera directo, por ejemplo, de mi pozo, ¿no? Un pozo profundo que se ha arenado y está bombeando con bastante porcentaje de arena ahí, probablemente tenga que meterle hidrociclón, y si tiene también aparte de la arena sedimentos, limos, arcillas, tendría que ponerle hidrociclón más la grava o hidrociclón más el anillo, ¿no? Pucha, ahí va a ser, tendríamos que ver valores, ¿no? Pero lo ideal es poder tener algún tipo de pretratamiento. Uh-huh. Ok, ok. Nos dice también Eduardo Miguel CM en Facebook. Estimado, ¿algún número de contacto? Si nos puedes brindar tu correo electrónico, Víctor. Sí, claro. Igual también lo vamos a dejar ahí en la presentación, el texto. Mi número de contacto es victor.ruiz@netafin.com, ¿no? Lo vamos a escribir ahí. También ayúdame con eso, Harry. Y mi Sí. número también, De el todas 9. maneras, igual. Sí, sí, sí. Ibas a Lo dictar voy a tu dar, número. lo voy a dar, igual lo vamos a escribir, ¿no?
943-420-319. Bien. De todas maneras, igual puedes escribirnos en nuestros chats, ¿no? De todas las redes sociales. Tenemos Facebook, LinkedIn y WhatsApp también, para que puedas comunicarte con nosotros en caso no puedas comunicarte con Víctor. En los comentarios hemos dejado un enlace, ya, para que puedan llenar el formulario, así nosotros podamos entregarles el certificado a nombre de Netafin y también a nombre de Víctor Ruiz. Por el momento no tenemos más comentarios, Víctor, así que agradecerte por tu tiempo y también por una excelente presentación acerca de los filtros de anillos, ¿no? Y el siguiente mes también estaremos dando otro tema de agroconocimiento para que puedan estar conectados. Así que muchas gracias, Víctor. Bien, muchas gracias también a ustedes por su tiempo y espero que sea de utilidad esta información que le hemos alcanzado. Un abrazo. Gracias, chao, chao.